El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, finalmente se extinguió. Está esta semana, pues ahí viendo los últimos detalles de cómo desaparecer esta institución. Y para hablar de lo que esto significa y del futuro de la transparencia en México, invité a Gerardo Laviaga. Él fue presidente del INAI, primero del IFAI y luego del INAI en esa transición. Y bueno, pues conoce como pocos este tema de la transparencia. Gerardo, gracias por venir. Muy buenas noches. Leo, encantado de estar contigo como siempre. ¿Qué sientes tú que fuiste presidente del IFAI y luego del INAI, te tocó la transición, de esta desaparición? Una profunda frustración, Leo. Sí. Cuando se crea el IFAI, se concibió en 2002, tomó forma en 2003, Sí. duró pues más de 20 años. Sí. Tuvo muchas oportunidades perdidas, creo que pudo haber sido mucho más eficaz, Sí. pero iba bien, iba Sí. funcionando, empezaba a marchar. Sí. Y de pronto dice, no funciona y lo echan. Sí. Tiene un presupuesto muy atractivo, de 1,100 millones de pesos anuales. No es poca cosa. Y alguien dijo, oye, pues esto vamos a usarlo en algo más, Sí. más útil para nosotros. Exacto. Profundamente frustrado. Ahora, ¿qué va a pasar, Gerardo? Porque, como tú dices, fueron 20 años, pero en esos 20 años pues había la percepción de que pues, sí había una institución que velaba por la transparencia. Y, por cierto, por los datos privados, que también es otro gran tema hoy en día, ¿eh? Y te voy a decir algo, creo que fue un error haber juntado las dos facultades en un instituto. Ah, mira. Porque son dos tareas completamente distintas. Es como si tenemos un instituto que hace edificios y que además regula los impuestos. Sí. Perdón, una cosa es construir Sí, edificios y sí. otra cosa es regular impuestos. Sí. Son derechos completamente distintos y hasta opuestos. Sí. Porque alguien dice, yo no quiero que sepa esto. Sí. Y el otro dice, no, yo sí quiero que sepa esto. Exacto. El mismo instituto resuelve los dos temas. Fíjate qué chistoso, porque yo siempre pensé eso. En pero España, por ejemplo, funciona un instituto de protección de datos mucho mejor que el de transparencia. Y es una institución mucho más valuada y mucho más aplaudida que lo de transparencia. Así En es. México debemos haber tenido dos institutos. Bueno, pero pues aquí los juntaron. ¿Y ahora qué va a pasar, Gerardo? Que todo esto pasa a la Secretaría Anticorrupción. A mí Sí. me parece un disparate. Te digo por qué es un disparate. Porque la magia del IFAI, del INAI, era que era un organismo constitucional autónomo. No le rendía cuentas a nadie. Es decir, entre ellos mismos se le rinden cuentas en los términos de la Constitución y de las leyes, Sí. como cualquier organismo. Pero si pasa a la Secretaría Anticorrupción, resulta que ahora mi jefa es la secretaria de la Secretaría. Entonces, digo, oiga, jefe, están pidiendo esta información sobre la Presidenta de la República. ¿Qué me va a decir mi jefa? No, eso no lo puedes dar. Sí. O están pidiendo algo sobre la defensa o sobre Marina. Pues déjame preguntarle a la Presidenta. Oiga, señor, no, eso que no se ve. Sí. Yo no puedo ordenarle a mi jefe que haga algo. O sea, si tú eres mi jefe, yo no te puedo ordenar hacer esto y esto y esto. Sí. El INAI, como estaba concebido, el IFAI desde el principio, desde 2003, podía ordenarle al presidente, al secretario de la Defensa, al secretario de Salud, oiga, ¿dónde están estas vacunas? ¿Dónde está este dinero? ¿Qué se hizo aquí? ¿Qué se hizo allá? Que tenía muchas deficiencias, muchas, Leo. Y por cada cosa buena, tú me puedes decir una mala. Pero iba caminando bien. Allí va. ¿Acataban? El ejército, por ejemplo, acataba. No siempre. Y esa era la gran frustración. Ok. Cuando yo fui el presidente, no teníamos facultades para ordenar ni para castigar. Ok. Pues yo te pedía, entonces no lo tengo, no podíamos hacer nada. Pero cuando en 2014 esto se convierte, se transforma ya no en el IFAI federal, sino en el INAI, tiene facultades, tiene dientes. ¿Sabes qué me duele también? Que no lo supieron usar. Los consejeros. Claro, no lo supieron usar y se los dije muchas veces a Sí. mis ex colegas. O sea, ¿pero por qué no usaste el...? No, es que se veía muy feo, era duro. ¿Qué dientes eran? O sea, Poner una multa. Secretario de Sí. Defensa se le ordenó que dijera cuántos soldados entraron a este operativo. No lo dijo. 5,000 pesos de multa. Sí. Y verías cómo la gente se iba a... Nunca usaron eso. Sí. Nomás se le avisaba a Función Pública, oiga, no nos dio la información. La Función Pública decía, pues vamos a estudiarlo y, señor, ya ve que le dijeron, pues eso no se vale. Tenía que haber sido mucho más contundentes. Y critico a mis colegas que tuvieron la facultad de poner castigos y no lo hicieron. Creo que desaprovecharon una gran oportunidad. ¿Qué va a pasar, Gerardo, con las unidades de transparencia que toda institución pública tenía que tener? Y cuando digo todas, son todas, las del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Mira, ya el Senado aprobó la nueva ley y hoy se está discutiendo en diputados. Hoy los diputados están discutiendo, supongo que la aprobarán en la tarde, si no es que ya la están aprobando estos en este momento.
pero ciertamente todo va a pasar a la función pública. O sea, todo, bueno, a la Secretaría Anticorrupción, todo eso va a pasar. Entonces, toda la gente no se va a quedar desempleada, la gente los archivos no se van a perder, toda la plataforma pasa, teóricamente pasa a la Secretaría Anticorrupción. Mi problema, lo repito, Leo, es que la Secretaría Anticorrupción es una dependencia del gobierno. O sea, el gobierno se va a controlar a sí mismo. Sí, no, bueno, esa es la vieja idea que viene desde de la Madrid, ¿te acuerdas? Que creó la Secretaría de la Contraloría, ¿no? Bueno, pero era un punto, en ese momento era un punto a favor. Exacto. Creo que fue una visión de la Madrid muy adelantada a su tiempo. Luego nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Exacto. Cuando el Grupo Oaxaca, en 2002, empieza en 2001. Que son periodistas fundamentalmente, claro. Los que presionaron para que hubiera un IFAI, ¿no? Por supuesto. Sí. Y creo que era una gran institución, una enorme institución. Ahora, ¿qué veo? Déjame ir más allá de tu pregunta, no solamente por lo que toca al INAI. Estamos viendo el desmantelamiento de los controles. Sí. Parece que se quiere volver a los años 60 en que el presidente sea su voluntad. ¿Qué hora es? Preguntaba el presidente. La que usted ordene, señor presidente. Sí. El Poder Judicial está desmoronándose, cayéndose a pedazos. Sí. Ya no hay organismos constitucionales autónomos. Los OCAS, organismos constitucionales autónomos, son de lo más importante. Sí. Y desaparece COFETEL, que es el que ve la competencia, el instituto. El IFETEL. El IFETEL. Pero también desaparece la Comisión de Competencias. La COFES. No, parece que el mensaje del gobierno es: no queremos que nadie nos regule, que nadie nos vigile, déjenos hacer lo que queramos y no nos pida cuentas. El INAI era un gran aparato para rendir cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto te costó? ¿Dónde está el cambio? Dinos. Porque el pueblo tiene que recibir cuentas del gobierno. Y ahora, eso desaparece. Déjame preguntarte, porque la idea de que hubiera transparencia en última instancia es que hubiera menos corrupción. Claro. Y eso no se logró, Gerardo. Esa es Por eso, cuando la defensa del INAI suele ser muy débil, porque, bueno, ¿y qué lograron? Pues sí que haya más transparencia. Pero, ¿se robaron menos dinero? No. Te lo contesto con toda claridad. La corrupción no solamente es un tema de transparencia, es un tema enorme, gigantesco. Tenemos un artículo en la Constitución, el 113, dedicado solo al combate a la corrupción. Se crea un sistema nacional anticorrupción, donde está la Fiscalía Anticorrupción, donde está el INAI, donde está el Consejo de la Judicatura, donde está el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero no hay voluntad política. Nadie quiere entrarle a esos temas. Pues no. Este grupo de 7 miembros podrían tomar un solo tema. Te doy ejemplos. Protección a testigos colaboradores, empresas fantasma, beneficiarios finales. Si se tomara un solo tema y estos 7 miembros le entraran con todo a uno de esos temas, veríamos un cambio, pero no hay voluntad política. Se crean institutos, se crean instancias, declaraciones, más declaraciones. Si México padece un problema, se llama simulación. Sí. Y contra eso tenemos que pronunciarnos desde todas nuestras trincheras. Ahora, lo que sí logró el Instituto de Transparencia es que sí se volviera más transparente y sí lograron, pues de alguna manera, sacar algunos casos de corrupción importantes. Sí, claro. ¿No? O sea, ese sí, digamos, es una palomita a favor del INAI, ¿no? Y lo dije al principio del programa. Era una institución muy noble, bien concebida, pero le faltaba mucho. Pero desde luego que tuvo logros muy notables, por supuesto. Pero pero todos sus fracasos podrían haberse subsanado si hubiera habido voluntad. No la hubo. ¿Hubo problemas, tú dirías, con el Consejo General, los comisionados generales? Bueno, yo los padecí, yo lo padecí terriblemente. Fíjate, diferencia. Eran 5, ¿no? Son 5. Al principio eran 5. Lo subieron Luego, a 7. En 2014 suben a 7. Exacto. Hoy está funcionando con 4. 3 comisionadas y 1 porque no han puesto a los otros 3. Sí, el Senado no quiso. Por cierto, desacatando una orden judicial. Absolutamente, absolutamente. Pero no es 3 o 4 o 2 o 1. Aquí el tema es que cuando hay un órgano colegiado, tiene que haber un presidente que determine lo administrativo. Lo colegiado es para los votos, para la votación de los casos, como ocurre en la Corte. Sí. El presidente o presidenta administra y los demás votan cada tema por separado, lo técnico. Aquí, cuando yo lo viví, era horrible. Y lo dije en el Senado, lo que estoy diciendo lo dije en el Senado. De pronto decía, bueno, vamos a pintar esta pared. Si quieres mi voto, haz esto y aquello. Era un chantaje mutuo. Es que se peleaban los coches y esas cosas. No, impresionante. ¿No? O sea, era horrible. Sí, dame 3 asesores más. Y eso es un mal diseño
desde la estructura. Tiene que haber un presidente que dirija lo administrativo y lo demás totalmente colegiado. Aquí los 5 determinan lo administrativo y lo técnico. No había un primus inter pares, digamos. Se supone que era el presidente, pero pues, no tenía esas facultades. Ajá. Si el presidente decía, yo quiero que se haga esto y vamos a poner aquí, vamos a entrar por acá, vamos a votar. Sí. Por cierto, termina el INAI con un caso de corrupción muy feo del tema del Mundial y eso, de un funcionario menor, entiendo, ¿no? Pero pues esas cosas no ayudan, ¿no, Gerardo? No ayudan nada, pero te voy a decir algo, yo no lo sé si será cierto o no será cierto, porque yo puedo decir lo que yo quiera de ti o tú de mí, y eso no lo hace cierto. Pero sí, ciertamente hubo un montón de escandalitos que usaban la tarjeta para cosas que no eran. Eso parece que se documentó. Pero bueno, había un montón de cosas. Es que usted me dijo que si yo le daba boletos para el fútbol, usted me iba a perdonar una multa. Sí. No lo sé. Pero bueno, eso que la autoridad lo investigue. Y si hay responsables, que los castiguen. Pues sí. Gerardo, muchas gracias por haber venido. Leo, es una pérdida para el Estado Me entristece estar aquí contigo para hablar de esta tristeza. Sí, yo sí creo que es una pérdida para el Estado mexicano. Sobre todo, te voy a decir, porque no veo que la alternativa, lo que va a sustituir a el INAI, vaya a funcionar mejor. Solo una precisión. No pierde el Estado mexicano, pierde la ciudadanía. Pierdes tú, pierdo yo y pierde todo el público que nos ve. Pues con eso nos quedamos, Gerardo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y ahora vamos a tener a Rubén Lara, patrón, para hablar de la elección judicial. Regresamos.